Con nosotros al mediodía, Yanela de la Rosa Negrín. Bienvenida. Bueno, pues que no sea así, vamos a disfrutar de este momento. Y quiero confesar que lejos estaba yo de imaginar hace muchos años cuando veía a su papá, Manolito de la Rosa, en Listo Estudio, justamente en este horario, junto a Marianita Morejón. Estaba lejos de imaginar que luego iba a ser amigo de tu papá y además amigo tuyo, que íbamos a ser colegas, porque siempre pienso en tu papá, que era oyente de la revista que conduzco en Radio Rebelde y que tuve la posibilidad muchas veces de conversar con él y contigo, y con tu mamá, claro. Amante de la radio y de la televisión. Primero que todo agradecer al programa, a Odalis Torres, a ti, a Marino, a Idania, a Babi, el cariño y la invitación por estos minutos. Te decía que me siento como si estuviera primera vez delante de un micrófono, delante de una cámara. Después de tantos años, el nervio se impone. Eso sucede. A nosotros nos gusta entrevistar, pero no nos gusta que nos entrevisten. Así mismo es, ¿verdad? Eso suele suceder. Uno se siente un poco raro. Bueno, ¿eres habanera? Habanera. Habanera. ¿En qué lugar de La Habana naciste? Nací en La Habana Vieja, pero a los 20 días de nacida se inaugura el edificio donde viví hasta hace 10 años, el edificio del Instituto Cubano de Radio y Televisión, atrás del COIBA, en pleno Vedado capitalino, y desde los 20 días viví ahí con mis padres, con mi hermano, hasta hace muy poco que, bueno, me mudé, y papi justamente me traía a estos estudios, a Listo Estudio, con 20 días de nacida. Hablábamos de Manolito de la Rosa y hablábamos también de tu mamá, también locutora. ¿Qué sientes que aprendiste de ellos? Supongo que ese haya sido el incentivo para mucho después ser locutora, porque antes hubo otros intereses. Bueno, ya te decía, desde los 20 días de nacida, papi me traía a los estudios de la televisión, y en casa siempre, pues con esa presión desde que comencé a hablar, desde pequeñita, a hablar correctamente, con ellos toda su carrera prácticamente en los estudios de radio, de televisión, ya sea aquí en Cuba, después, bueno, hablaremos de la parte en Rusia, y claro, yo creo que ese bichito me fue poco a poco entrando, aunque no quería ser locutora desde un principio, quería ser aeromoza, pero era muy pequeñita, esta estatura, y después entonces abogada, mamá me decía que tenía muchas leyes, y hasta que finalmente me decido ser locutora. A los 4 años te fuiste a Rusia, ya lo mencionabas. ¿Qué pasó? Mis padres son seleccionados por el Instituto de Radio y Televisión, la pareja, a trabajar en Radio Moscú Internacional, y entonces con 4 añitos, la familia, mi hermano, Mario Alain de la Rosa, que por cierto, pánico a las cámaras, está aquí fuera de cámaras, acompañándonos en este momento, mami y papi, pues llegamos a Moscú solamente por 2 años, a hacer esta labor en la radio. Después luego fueron los documentales, todas las emisiones en español para Europa, América Latina y el Caribe, y entonces comenzó los doblajes de los animados rusos y toda la labor esa que hicieron en la radio. Fue una experiencia muy bonita. Es decir que supiste de la radio y la televisión cubana y también de la radio rusa. Así es. No, tiene todo eso y aprendí a hablar primero ruso que español. Entonces ahí está la labor de mamá y papá, que con su sacrificio y con su esmero, pues me decían, tienes que hablar español, es la lengua materna. Pero inevitablemente con 4 años comienzo el círculo infantil, y bueno, y toda la primaria. Después abre la escuela cubana, la embajada abre una escuela cubana, y entonces comienzo en la escuela cubana, pero el idioma extranjero era el ruso. Y luego entonces paso a la escuela rusa, la secundaria, y el idioma extranjero era el español. Entonces siempre estaba de vacaciones en esa asignatura. Fue fácil para ti, en definitiva. Hablabas de los recuerdos de aquellos tiempos, de los animados rusos, el Deja que te coja, que también los veíamos aquí en Cuba. Que pocas personas saben, que no conocen, por la historia de la familia, que esos muñequitos que veíamos aquí desde pequeños, sobre todo esta generación nuestra, el lobo y la liebre, el lobo era la voz papá y la liebre mamá. Eso muy pocas personas lo conocen. Y todos los muñequitos estos del cartero Fogón y todos los muñequitos estos que veíamos acá. Y yo terminaba la escuela, y entonces como ellos hacían esta labor de doblaje ya tarde en la noche, pues la embajada, el ómnibus de la escuela me dejaba ahí en los estudios Mosfilm, y entonces ahí yo me pasaba parte de la noche con ellos mirando todo aquello, y muchas veces mi hermano y yo tuvimos que hacer voces infantiles. También voces infantiles, es decir que Manolo y Malena ayudaron a crecer a muchas generaciones con esos dibujos animados que las personas recuerdan, al menos nuestra generación lo recuerda con muchísimo agrado y con muchísima felicidad. Entonces, el ballet también ocupa un lugar especial. Sí, mami siempre se ocupó, sobre todo mamá, tú sabes, de que yo estudiara
y ocupara mi tiempo libre en muchas cosas allá en Rusia y estuve estudiando ballet casi 9 años de mi vida, sobre todo muy riguroso y muy duro porque era después de las clases, durante todo el día, levantarme muy temprano, asumir esta parte de mi vida, ¿no? Fue complicado, pero... Y de ahí entonces para los estudios de animación. Ajá. Fíjate tú que... Y el ballet ruso siempre ha tenido un Lo que éxito y no lo un pude seguir, reconocimiento. no lo pude seguir por cuestiones ya... Pero te preparó para algo. Sí, sí, sí. Yo No creo obstante, no obstante, hablabas de ser aeromoza, ya hablábamos del ballet, hablábamos de la radio y la televisión. Y entonces regresan a Cuba y ¿qué pasa? Regresamos a Cuba en el año 93. Yo con 14 años, bueno, continúo mis estudios aquí en el último año de secundaria, luego el pre, y nace la nena, surge un amor y nace la niña un poco temprano. Yo me adelanté un poquito, con 17 años, nos llevamos muy poco tiempo las dos, y termino mis estudios y entonces de pronto les comunico a los dos, lo siento, me acuerdo, y les digo, quiero ser locutora, porque en la UNIAC entonces lanzan esta convocatoria del Centro de Estudios de Radio y Televisión para los que quisieran ser profesionales de los principiantes, ¿no? Que iniciábamos en ese momento. Vamos a detenernos ahí y luego seguimos conversando, ¿Cómo no? si te parece bien. Yanela de la Rosa con nosotros al mediodía. Vamos a conocer lo que propone Tele Rebelde y el canal Educativo.